He recibido la invitación para reflexionar con ustedes respecto de la educación a distancia, especialmente en la modalidad e-learning, es decir, 100% online, que es el desafío que todos compartimos en este contexto de pandemia que es tan excepcional. Como tengo pocos minutos, haré una reflexión rápida, casi telegráfica, por lo tanto, aún a riesgo de ser superficial, me permitió al final de la presentación dejar algunos vínculos con libros, capítulos de libros y publicaciones que ustedes pueden pedirme para poder profundizar sobre estos temas. Lo que quiero hacer es una breve reflexión acerca de la relación que hay entre la disrupción tecnológica como fenómeno cultural y los desafíos para la educación en contextos de catástrofe. Lo que hay que formularse son inicialmente tres grandes preguntas para reflexionar. Primero, ¿cuál es el contexto actual de las tecnologías? ¿Qué rol le asignamos a la integración tecnológica en la educación? ¿Y cuáles son los problemas más importantes que debemos enfrentar en la actual coyuntura? Desde el punto de vista de las tecnologías, es importante considerar que estábamos en una lenta transición cultural desde la modernidad a lo que se podría llamar la posmodernidad, social de información, cultura cibernética, aldea global, no importa conceptualmente cómo debatamos la identificación. Lo importante es que la modernidad y sus categorías para contribuir conocimiento científico, para desarrollar la cultura, la ciencia, el arte, la tecnología, cambió drásticamente. Y esto, con las demandas emergentes tan drásticas de la pandemia actual, agilizó todos los procesos para los cuales aparentemente no estábamos suficientemente preparados. ¿Qué es lo que cambió en las últimas décadas? Se transgredieron las grandes categorías del mundo moderno. Para medir el espacio y el tiempo, lo que habían eran cuatro categorías: largo, ancho y alto y tiempo cronológico. Lo que Galileo llamaba, si quiere construir conocimiento, mida el espacio, y Einstein redujo de manera simple: el tiempo es lo que mide el reloj. ¿Qué es lo que surgió? Una nueva dimensión con nuevas categorías, nuevas formas de funcionamiento que alteraron drásticamente las relaciones entre los hombres, las relaciones entre las instituciones, una nueva tipo de economía, una nueva forma de organización del hombre, etc. En definitiva, esto implicó que la realidad se globalizó y se hizo cada vez más intercultural, lo que McLuhan habló en décadas pasadas como la aldea global. ¿Qué son las tecnologías en definitiva hoy? Son ante todo antropológicas. Constituyen una forma en que el hombre se adapta y genera respuestas frente al medio, creando espacios artificiales que el hombre crea para ser habitados por el hombre mismo. Y entonces la sociedad ha ido cambiando drásticamente en la historia, desde una sociedad primitiva, pasó por distintos momentos hasta llegar a la sociedad actual, donde la información es una forma de nueva relación, de una nueva forma de control sobre lo que los hombres hacen. Pero esto fue lento en el cambio informático. Ahora estamos frente a un nuevo fenómeno que es la disrupción tecnológica. La disrupción tecnológica implica que el hombre se ve expuesto rápidamente, de aquí a los próximos 10, 15 años, a una serie de formas de soluciones a los problemas humanos que implican una adaptación rápida y que tenemos que encarar también desde la educación. La inteligencia artificial, los macrodatos, la robotización, los vehículos autónomos, el mercado virtual, la impresión 3D, 4D, la salud digital, la nanotecnología, la biotecnología, por nombrar algunas, lo que están haciendo es demandarnos una nueva forma de entender la educación. Entonces la pregunta de fondo, para llegar a lo que nos interesa: ¿qué rol le asignamos a la integración tecnológica en la educación? Primero, tenemos que entender que los roles cambiaron. Necesitamos entender que los profesores y los estudiantes estamos y debemos desarrollar una identidad bidimensional. Estamos, por un lado, en la realidad objetiva del espacio y el tiempo, pero también estamos en la realidad virtual del ciberespacio. Entonces, tenemos que entender que esto es una oportunidad y no una alternativa. Pero hay problemas de fondo.
Por un lado está un cierto oportunismo tecnológico que nos ha invadido a todos. Las tecnologías están y tenemos que usarlas. Pero ¿cómo las usamos de manera profunda? Entendiendo las implicancias que tiene, especialmente en el caso nuestro en educación. Por un lado está el cambio epistemológico a nivel del conocimiento. La gran mayoría de la gente tiende a administrar información. Significa que accede a fuentes de información, las selecciona, las reedita, las representa nuevamente y las transfiere. Y eso es administrar información. Es lo que en educación se llama peyorativamente el síndrome del rincón del vago, copiar y pegar. El tema es que necesitamos formar para crear redes de gestores de conocimiento, comunidades virtuales de aprendizaje en donde todos contribuyen desde su capital intelectual individual a la conformación de un capital intelectual global, cultural, social, colectivo. Y ahí la clave es muy simple pero compleja de alcanzar. La frontera está en la mediación del lenguaje. No solamente el lenguaje materno, cualquier expresión abstracta que permita representar la realidad. Las matemáticas, la geometría, la música, el lenguaje de señas, el arte es un lenguaje. Necesitamos que los profesores cuando enseñamos intencionemos que los estudiantes representen a través de algún lenguaje los constructos intelectuales, teóricos o prácticos que realizan sus alumnos y que usen ese lenguaje con la intención de transferirlo. Eso es vital. Lo segundo que es vital es comprender cómo se mueve el mundo hoy día. El mundo está conformado principalmente en la virtualidad a través de las redes sociales. Y las redes sociales encierran todo lo bueno y lo malo del hombre. Entonces hay que darles contenido. Hay que entender que la dinámica es redes de contacto para crear redes de colaboración. Cuando colaboramos, porque compartimos intereses comunes, configuramos redes de confianza. Y cuando las redes de confianza funcionan, nuestras comunidades virtuales de aprendizaje logran establecer vínculos de comunicación proactivos, con participación interesada, autónoma, autorregulada y colaborativa de los estudiantes y los profesores, creamos estas redes expansivas en que podemos distribuir el currículum y no quedarnos solamente en el concepto del aula tradicional limitados al tiempo y espacio. Aquí se conjugan el tiempo real, el espacio real con el espacio virtual. También esto implica que surgen nuevas necesidades. Lamentablemente no tengo tiempo para explicarlo, pero frente a la pirámide de necesidades de Maslow hay que anteponer una nueva pirámide de necesidades desde la perspectiva de qué debe resolver cada sujeto, el grupo humano al que pertenece en su singularidad cultural y cómo esto se vincula con la cultura a escala humana. Esto es una gran demanda y un gran desafío para la educación. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que hoy día tenemos que enfrentar? Primero, transitar desde un currículum situado a uno distribuido. Y eso no significa traspasar mecánicamente una clase presencial a una videoconferencia. Hay que apostar a una epistemología virtual, es decir, la construcción de un conocimiento donde la didáctica se construye entre los profesores y los alumnos de manera vertical y horizontal al mismo tiempo. Y esto hace que la colaboración signifique coelaborar, es decir, usar el lenguaje para representar y transferir. Para esto necesitamos tanto que los profesores y los estudiantes sean bidimensionales y por lo tanto la universidad adquiera una dinámica flexible en donde el aprendizaje sea autónomo y autorregulado. La gestión del conocimiento se dé en comunidades virtuales de aprendizaje y el conocimiento emerja desde la singularidad cultural del grupo humano al que pertenecemos y lo vinculemos con la cultura a escala humana, el conocimiento de todos. Son desafíos muy grandes sobre los cuales hay que profundizar. Si ustedes quieren más información, tenemos libros, algunos capítulos de libros y publicaciones que podemos compartir con ustedes. Muchísimas gracias, cuídense mucho, un abrazo virtual para todos.